Hola a todos y bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Yo soy Nancy Steele, portavoz para The Cruz Law Office. Vamos a platicar el día de hoy sobre varias historias relacionadas con la inmigración y tenemos nuevamente al abogado Narciso Cruz, que va a estar aquí con nosotros dándonos su opinión acerca de todos estos temas. Vamos a comenzar platicando de una familia guatemalteca enfrentando una posible deportación al descubrir que su hija de 13 años trabajaba para una empaquetadora de carne en Nebraska. Seguimos después con una familia reunida 4 años después de ser separada a consecuencia de un cambio repentino en una regulación migratoria. Y finalmente, platicaremos sobre el aumento en el ingreso mínimo requerido para patrocinar a un familiar o a un cónyuge para la Green Card. Todos estos detalles a continuación, así es que no se vayan a ningún lado, que ya comenzamos. Una investigación reveló que alrededor de 100 menores de edad trabajaban en una empacadora de carne en Nebraska, incluyendo una niña de Guatemala de 13 años. Ahora su familia enfrenta una posible deportación. Según el reportaje de Independent, muchos de estos niños fueron sacados de la escuela y sus padres enviados a prisión. Ahora muchos de estos niños no han podido ser localizados y quizá pudieran calificar para beneficio o protección de deportación, ya que fueron víctimas de trata de personas. Abogado, ¿qué nos puede decir sobre calificar para este tipo de protección bajo estas circunstancias? Bueno, esto lamentablemente no es algo nuevo. Cuando digo que no es algo nuevo, es muy común que menores de edades estén en los Estados Unidos y también trabajando de una manera irregular. Obviamente estamos hablando de menores de edades que no son de 16, 17. Estamos hablando de menores de edades, niños que son de la edad de 12, 13, 14, 15 años. Es algo un poco impactoso para los Estados Unidos, la gente de este lado, pero es algo muy común en los países de Guatemala, El Salvador, México también, y Honduras y otros países de Latinoamérica, Centroamérica. Aquí lo que estamos viendo obviamente es lo que descubrió este gobierno de los Estados Unidos acerca de estos menores de edades trabajando en esta factoría. Igual, amigos, les voy a decir que sí es algo común, y las circunstancias aquí es que también los padres pueden tener consecuencias acerca de sus menores de edad, sus hijos estando trabajando aquí en los Estados Unidos. Legalmente un padre tiene que darle un espacio al menor de edad de ir a la escuela, desarrollarse y no trabajar en estas condiciones. Sí, claro que sí, Nancy, sí es posible que estas personas puedan seguir aquí viviendo en este país, y sí hay alivio para la gente que sufrió tráfico humano. Uno de esos beneficios se llama la visa T. La visa T es un beneficio muy grande para gente que lamentablemente fue traficado para usarlos como el tema del trabajo. Adicionalmente, una persona también puede argumentar que estas personas califican para la visa U siempre y cuando tenemos a alguien que pueda firmar una certificación argumentando que ellos fueron víctimas de un crimen, que sufrieron como víctimas, que nunca se han negado en ayudar a la policía, los investigadores, y obviamente cooperaron con esa investigación. Pero sí es algo que es común, lamento anunciando aquí, y es común en los países extranjeros que niños menores de edad trabajen en este tema. Nancy, ¿tú tenías trabajos cuando eras menor de edad? ¿Eras una niña pequeña? No, abogado, la verdad es que yo nunca tuve trabajo de menor de edad, no fue mi situación. ¿Usted? Yo empecé a trabajar a la edad de 14 años en un restaurante. El tiempo era tiempo completo. Era muy común, es muy común en las comunidades inmigrantes. Obviamente trabajé durante los veranos cuando la temporada de la escuela estaba afuera, y obviamente eso es una experiencia que nunca me voy a olvidar. Es una experiencia que para mí fue positiva porque me enseñó a tener una ética de trabajo. Yo tengo la capacidad de conocer el esfuerzo que la comunidad inmigrante tiene que pasar. Bueno, tristemente, abogado, esta es una noticia bastante pesada porque involucra tanto a menores de edad como a sus familiares. Y muchas gracias por su opinión en este tema, y veremos cómo se va desenvolviendo este tipo de casos. Continuemos con la siguiente historia de una mujer ciudadana americana que peticionó para la Green Card de su esposo, Ruiz Arévalos, quien había estado viviendo indocumentado desde los 17 años. La familia argumentó sufrimiento extremo, y entonces UCIS le aprobó un permiso para viajar a México para terminar la última parte de su proceso, que era la entrevista en el consulado americano. Sin embargo, la administración de aquel tiempo, que era la administración de Trump, cambió una regulación en el programa de beneficios de programas públicos. Establecía que ahora, si los hijos ciudadanos se habían beneficiado de programas como Food Stamps o Medicaid,
Esto hacía a los padres como carga pública y descalificando a personas como Rosa Arévalos de la Green Card. Ahora, abogado, la familia se pudo reunir, afortunadamente, 4 años después, un largo tiempo también, pero se pudo reunir. Esto fue gracias a que la administración de Biden regresó esta regulación a como era anteriormente. ¿Cree usted que este cambio le metió miedo a las personas que querían peticionar para Green Cards de sus familiares? ¿Y qué más información tendría que saber la audiencia que nos está viendo ahorita? Bueno, claro que sí, el tema del cargo público es algo que se puso a la luz durante la época de Trump. Ahora, hay mucha confusión acerca de este tema del cargo público. Obviamente, gente se preocupa si acaso yo voy a poder inmigrar, si mis hijos pidieron recursos del gobierno. La respuesta normalmente es que sí puedes inmigrar. ¿Por qué? Porque la persona que pidió esos recursos fueron tus hijos y no fue el inmigrante. Sí hay un tema del cargo público, pero no era tan pesado como era durante la época de Donald Trump. Ahorita el cargo público sí es relevante, sí es algo que tiene la ley, pero no es algo que les descalifica a la gran mayoría de gente para calificar para estos beneficios de inmigrar. Obviamente estamos hablando de una pesadilla de una familia que fue a Ciudad Juárez y se separó por un periodo de 4 años. Para la gente que está viendo este video y está pensando de ir a Ciudad Juárez, les quiero recordar algo muy importante. En la vida no hay ninguna garantía excepto la muerte y los impuestos, pero amigos, normalmente una persona yendo a Ciudad Juárez tiene la capacidad de fallar y quedarse allá siempre y normalmente siempre y cuando está debajo de estas 5 circunstancias. Uno, que ellos fallen el examen médico por el hecho que quizás tengan un narcótico adentro de su sistema o le admitieron al doctor que han fumado marihuana. 2, que anteriormente ellos han tenido antecedentes penales aquí o en cualquier otro país. Número 3, que tengan antecedentes de inmigración como deportaciones, agarradas por la aduana a la línea donde la gente entra legalmente. 4, que ellos tengan tatuajes de pandillas o crimen organizado. Y finalmente 5, que los acusen a ellos de ayudar a otros extranjeros a entrar indocumentadamente. Normalmente eso sucede cuando padres entran con sus hijos menores de edades al mismo tiempo ilegalmente. Los menores de edades se cuentan como hijos extranjeros de otros países y los padres ayudando a esos hijos normalmente es un tema que inmigración puede descalificar al padre por ayudar a sus hijos a entrar irregularmente. Pero amigos, siempre y cuando ustedes no están debajo de estas circunstancias, su caso de ustedes debe de tener éxito. Lo más importante que pueden hacer ahorita es hablar con un abogado, verificar que ustedes sí califican para estos beneficios. Nosotros como abogados aquí en el sur de California tomamos mucha precaución con estos casos para mandar a gente a Ciudad Juárez. No queremos mandar a alguien que quizás no califique o no regrese. Tenemos mucho cuidado con estos temas y puedo decir, Nancy, que nosotros hemos tenido mucho éxito en estos casos de mandar a la gente en Ciudad Juárez. Pues sí, abogado, me da gusto y espero que las personas que nos están viendo puedan ver que hay un poco de esperanza y un camino para una situación más positiva, ya que frecuentemente pues estamos platicando de este tipo de situaciones que son un poco complejas. Entonces, bueno, hay esperanza para una situación un poco más optimista. En nuestra última historia del día vamos a platicar acerca del aumento en el ingreso mínimo requerido para patrocinar Green Cards para un cónyuge o familiar. Estos montos se calculan con base a los tamaños de las familias. Ahora, abogado, ¿qué nos puede decir sobre qué representa este aumento para tantas familias que de por sí ya estén batallando para quizá tener el dinero para patrocinar este tipo de trámites? ¿Qué representa para la situación en el presente? Hay que ponernos en contexto, amigos. La gente que quiere inmigrar a través de un familiar, por ejemplo, un cónyuge, una esposa ciudadana residente, un hijo más de la edad de 21 y califican para inmigrar, obviamente tenemos que ver que la persona quien te quiere inmigrar, el peticionario, califica económicamente para inmigrarte. Obviamente aquí lo que estamos viendo es el aumento del sueldo mínimo anualmente que la persona tiene que ganar. El aumento no es algo que nos viene de sorpresa por el hecho que cada ciertos años inmigración aumenta esta cantidad
cantidad por el hecho que ya sabe todo el mundo que cambian las circunstancias económicas, la inflación de los Estados Unidos o cualquier país. Es algo muy común y obviamente ahorita en este momento sí subieron estas cantidades, pero amigos que nos escuchan hoy en día y quieren saber de este tema, les digo que hay otras opciones. Una de esas otras opciones que permite el gobierno americano es que si una persona no gana suficiente dinero, aún puede inmigrar siempre y cuando puede pagar una fianza. Adicionalmente pueden encontrar un aval, un co-sponsor. Un aval puede ser una persona que presta sus documentos económicos para que la persona, el inmigrante, pueda inmigrar. Normalmente cuando esto ocurre, vamos a ver el domicilio, la casa del aval, cuánta gente hay adentro de esa caja y los tienen como dependientes. Obviamente es una matemática que hacemos nosotros en nuestra oficina para ayudar a nuestros clientes a tener el éxito con su estatus, ajuste de estatus, su residencia o cualquier otro trámite que requiere que la persona, el inmigrante, califique para inmigrar relacionado al ingreso del peticionario. Muchas gracias, abogado, por siempre compartirnos su experiencia y su opinión sobre todos estos temas. Amigos, antes de continuar con las preguntas de redes sociales, les recordamos que las oficinas están abiertas para ustedes en el área de San Marcos y de San Diego para que realicen sus consultas presenciales. Esta consulta no tendrá costo para ustedes y así pueden traer sus preguntas a ya sea el abogado Narciso o su equipo de increíbles abogados de verdad que nos recibirán con una bienvenida muy grande. También pueden marcar al teléfono 877-619-8472. Y ahora sí, pasemos a las preguntas de nuestra audiencia. La siguiente pregunta viene de Bella Flor y dice: mi hijo tiene mi apellido ya que su padre se negó a darle el suyo y nos abandonó. ¿Puedo pedirle el SIGIS a mi hijo de 17 años? Bueno, hay que hablar de este tema, amigos. ¿Qué significa el SIGIS? ¿Qué significa el estatus especial juvenil? Bueno, en la ley de inmigración existe una posibilidad de un menor de edad obteniendo la residencia, la Green Card, siempre y cuando ellos pueden argumentar que fueron abandonados por uno o dos de sus padres o hubo un nivel de negligencia o un nivel de maltrato contra el menor de edad. Normalmente vemos esto en el contexto de casos de inmigración con el tema de la corte, pero esto puede trabajar con cualquier menor de edad que no tenga una estancia legal en este país. Obviamente estamos hablando de gente que vino aquí en este país y puede calificar para su residencia, su Green Card, sin tener que salir de los Estados Unidos, levantando este argumento. Normalmente el proceso es de 3 pasos. Paso número 1 es que la persona se tiene que meter en una corte del estado. Nosotros estamos en California, el sur de California, y sí tomamos estos casos, pero localmente, normalmente metemos una litigación en la corte del estado pidiendo por un guardián o pidiendo por la custodia total y única para un padre. Y también agarramos una orden indicando que el juez de la corte del estado pueda indicar que este menor de edad sí hubo un nivel de maltrato, negligencia o abandono por uno o dos de sus padres, y también da una indicación que es el mejor interés de mantener el menor de edad adentro de los Estados Unidos. Ya que eso se cumple, podemos ir al paso número 2 y meter una aplicación con la oficina de UCIS, y obviamente esa aplicación va a ser para el estatus juvenil especial. Ya que eso se gane y inmigración apruebe esa aplicación, podemos ir al paso número 3, la Green Card, la residencia para este menor de edad. Es un caso que puede tener mucho éxito. Me encantan esos casos porque los menores de edades que están en este país pueden tener un futuro y la ley de inmigración les da la posibilidad de tener un futuro siempre y cuando podemos levantar esos argumentos. Para responder la pregunta, ¿es posible que puedas explorar ese tema y hablar con un abogado? No todos los casos van a calificar, pero aquí lo que veo es que quizás
tengas una oportunidad, te invito a que consultes conmigo si quieres. Zach nos hace la siguiente pregunta, abogado, y dice: tengo 7 años entrando legalmente a Estados Unidos con visa de trabajo. ¿Califico ya para una residencia? Bueno, te agradezco bastante. Parece que tienes el beneficio de trabajar en los Estados Unidos y también entrar legalmente del extranjero. Mucha gente viene a mi oficina con estos beneficios y me pregunta si hay manera de inmigrar. La respuesta es: siempre existe una manera de inmigrar, pero una persona tiene que tener los requisitos para tomar ventaja de posiblemente recibir una residencia. Ya sabe todo el mundo que es posible inmigrar a través de una esposa, un cónyuge que sea ciudadana o sino residente, igual teniendo un hijo más de la edad de 21. Pero teniendo esa visa de trabajo, posiblemente te puede abrir las avenidas para inmigrar a través del empleo, a través de tu trabajo. Lamento anunciando que nosotros como abogados del sur de California no nos dedicamos a casos de inmigrar a través del labor, a través del trabajo, el empleo. Lamentablemente nos dedicamos en defender a la gente en contra de una deportación y obviamente a agarrar y darle beneficios migratorios a la gente a través de familia o leyes humanitarias como la visa U, el estatus especial juvenil, la VAWA o la visa T. Amigos, pero si es posible, te recomiendo que agarres un abogado si conoces a alguien que te pueda ayudar con el tema del empleo y el empleo está a tu lado para tenerte como trabajador y quizás darte ese beneficio de la residencia. Nuestra última pregunta del día viene de Patricia Velasco y ella pregunta lo siguiente: si hay mucha violencia y crimen en México, ¿por qué no hay asilo para los mexicanos? ¿Es que la vida de los mexicanos vale menos que la de los inmigrantes que vienen del Centro o de Suramérica? Debía decir que la vida de los mexicanos es igual que cualquier otra vida en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo. El ser humano tiene un valor, pero lamentablemente la ley de inmigración o tan siquiera la ley del asilo sí tiene requisitos. Ahora, mucha gente se confunde con el asilo simplemente porque viviste algo de terror o una pesadilla en tu país de origen. Lamentablemente, no es automáticamente que califiques para el asilo. Yo veo esto muchas veces que gente son víctimas de la delincuencia, víctimas de extorsiones, víctimas de secuestros y víctimas del cobro de renta por pandillas o si no el crimen organizado. Lamentablemente, la ley de asilo no tiene que ver con quién fue la persona quien te hizo esta maldad o qué severo fue la maldad que te hicieron. Esos son elementos, pero realmente lo que falta aquí y la razón típica por qué muchos de estos casos fallan y la persona no va a poder inmigrar o no puede inmigrar o ganar su caso del asilo es que el asilo tiene un requisito muy específico y ese requisito es que argumentes que la razón principal que ellos o estas maldades vinieron a tu vida fue por razones que te escogieron a ti únicamente por razones de tu raza, racismo, por razones de tu religión. Por ejemplo, no quieren a una persona con tu religión en ese país. O número 3, por el hecho que tú tienes una opinión política, que en tu país no quieren gente con esa opinión política. Obviamente la vida de los mexicanos cuenta y lo que sucede en el país mexicano es conocido por todas partes. Los mexicanos ahorita están viviendo en un país que sí tiene delincuencia, sí tiene crimen organizado, pero esos elementos y simplemente esos elementos no es suficiente para el asilo. Tenemos que argumentar que hay una base, que una persona fue maltratado, torturado, perseguido, secuestrado, amenazado en su país de origen por su raza, religión o si no opinión política. Sí hay otras avenidas de pedir el asilo, pero normalmente eso es la clave y típicamente esos son los requisitos para tener éxito con el asilo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que contribuyeron con sus preguntas. Por favor, no se olviden de continuar escribiéndonos sus preguntas y comentarios para poder contestarlas en espacios como estos. Agradecemos nuevamente al abogado Narciso Cruz por estar aquí con nosotros y platicar sobre todos estos temas. No se olviden, amigos, de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y no se olviden también de seguirnos en el próximo Facebook Live. Yo soy Nancy Steele, portavoz para The Cruz Law Office y nos vemos hasta la próxima.